Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí se está compartiendo. Y hoy vamos a ver la clase 6 de series de potencia. Clase 6 series de potencia. Bueno, este video lo grabo 2 días después de que Colombia perdiera la Copa América. Muy triste. Fue una excelente Copa América. Ojalá algún día volvamos a ver a Colombia llegar a una final, cosa que pasa que cada 30 años. Muy triste eso, pero bueno, muy difícil cuando, bueno, mejor no hablo de cierto jugador. Pero bueno, en general fue una excelente Copa América y hay que estar agradecidos con los muchachos. Es muy triste, pero bueno, lo más probable era que ganara Argentina y eso fue lo que pasó. Bueno, entonces vamos a empezar entonces viendo lo que son series de potencia. Listo, entonces vamos a empezar acá, dibujar series. Un segundo, yo volteo esto un poquito. Series de potencia. A ver, yo me aseguro que si esté grabando, si estoy grabando. Listo. Series de potencia. Eso es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver también en las siguientes 2 clases que faltan, porque son 8 clases para comenzar a hacer los talleres. Series de potencia. Una serie de potencia va a ser de la siguiente manera. Entonces vamos a poner aquí definición. Número 1. Definición. Y es que una serie de potencia es una serie de la siguiente forma. Sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito. Puede ser 1, 2, 3, 0, etcétera, pero siempre positivo. Positivo o el cero. De Cn por x a la n, esto va a ser igual a 0 por x a la 0 más c sub 1 por x a la 1 más c sub 2 por x a la 2 más c sub 3 por x a la 3 más hasta infinito. Es decir, cuando hablamos de series de potencia ya estamos hablando de funciones, ¿listo? Por eso ya aparece nuestra x, porque ya entonces no va a ser como en las anteriores que solamente nos daban la n y queríamos saber si la serie convergía o divergía, sino que ya ahora vamos a empezar a meternos en la parte de cálculo como tal, es decir, el análisis de funciones para las series. ¿Cómo se llaman las funciones para las series? Se llaman series de potencias. Una serie de potencia, pues básicamente es una función. Entonces vamos a decir que x es la variable libre, variable libre, o la variable independiente, y c sub n son las constantes llamadas coeficientes. Son los coeficientes de la serie. ¿Listo? Son los coeficientes de la serie. También yo la puedo escribir de esta manera. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, o desde n igual a 1, o como sea, de c sub n, x menos a la n. Entonces, esta serie de potencias se llama eh, se llama serie de potencia en torno a x igual a a. Acá pues podríamos decir que es en torno a x igual a 0, pero entonces acá vamos a decir que es igual, que es en torno a x igual a a. Listo. Está como, puede que acá no haya nada o puede que haya un x menos algo, pero va a seguir siendo el mismo estilo, ¿cierto? C sub 0 por x menos a la 0, C sub más C sub 1 por x menos a la 1. Es decir, poner simplemente x menos a todas y sigue siendo la misma historia. Bueno, vamos a decir entonces acá algunos comentarios.
Vamos a poner notas. Y es que una serie de potencias, vamos a no copiar todo eso, esto esa palabra, porque hay que escribirlo un montón de veces, voy a escribirlo así. Una serie de potencias puede converger para algunos valores de X, para algunos valores de X y diverger para otros, y diverger para otros. Listo. Cuando converge, vamos a escribir lo siguiente, que f de x será igual entonces a c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x al cuadrado. Esto será cuando converge. O bueno, para los valores de x, para los valores de x que converge más puntos suspensivos. Su dominio será esos valores de x, ¿cierto? Para el intervalo en el que converge, pues será el dominio. Dominio. Ya lo vamos a ver más tarde. Acá solamente estoy dando las definiciones iniciales. Cuando encontramos, nosotros nos vamos a preocupar, en este caso, para series de potencia, lo primero que vamos a estudiar es cuándo converge y cuándo diverge. Es decir, yo puedo encontrar que el intervalo de convergencia va a ser desde 1 hasta infinito. Solo ahí converge. Para el resto de los valores de x divergerá. Por lo tanto, este intervalo pues será el dominio. El dominio son los valores posibles que puede tomar la función. Eh, listo. Listo, entonces acá tengo cuyo dominio es el conjunto, o el conjunto de todas las x para los cuales la serie converge. Ejemplo, pongámosle aquí. Ejemplo. Si nosotros decimos que c sub n es igual a 1 para todo n, vamos a ver que esto se convierte en una serie geométrica, ¿cierto? Nos va a quedar sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n se vuelve un 1, ¿cierto? Un 1. Vamos a tomarla con esta x a la n, x a la n. No es necesario poner el 1, ¿cierto? No es necesario poner el 1. Nos va a quedar así. Y esta claramente es la serie geométrica. Esta de acá pues es la serie geométrica. Serie, serie geométrica, listo. Esta es la serie geométrica. Ahora, nosotros habíamos dicho para qué valores convergía la serie geométrica. Eso ya lo sabíamos. Nosotros habíamos dicho que la serie geométrica converge, en pocas palabras, entre -1 y 1. Aquí converge. Muchachos, pues para esta materia en especial, pero en general para cualquiera de matemáticas, escríbanlo como más lo entiendan. Hay gente que lo entiende mejor así, o hay gente que lo entiende mejor como la de abajo. Esta digamos que es como un poquito más formal que la de abajo, pero es como la entiendo. O vamos a decir entonces que desde infinito hasta -1. Bueno, lo voy a poner todo completo, unido a 1 infinito. Perdón, esto ya sería, ¿cómo es que se llama este? Corchete, ¿cierto? Corchete. Esto ya sería que diverge. Listo, entonces ya encontramos cuál sería el dominio de esta función y ya encontramos cuál sería pues el intervalo en el cual divergería. Bueno,
Entonces, ¿cuál es el uso principal de las series geométricas? El uso principal, el uso principal de las series de potencia es representar algunas de las funciones, algunas de las funciones más importantes, más importantes de la ingeniería, de la ingeniería. Es decir, funciones como logaritmo natural, como e a la x, etcétera, vamos a aprender a cómo escribirlas en series de potencia, pero tiempo al tiempo. Intervalos de potencia. Bueno, vamos a seguir entonces con, nosotros ya habíamos estudiado, digamos, como una primerita serie, la serie más importante, entonces vamos a estudiarlo también hoy. Vamos. Punto número dos, vamos a estudiar lo que es la serie geométrica. Serie geométrica, pero para series de potencia. Serie geométrica. Listo. La serie geométrica será entonces de este estilo, según lo que habíamos mostrado, será del estilo f de x es igual a uno. Perdón, vamos a escribir, sí, vamos a escribir, a correr esto, sobre uno menos x. Esto va a ser igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era una R y que entonces la suma total era uno sobre uno menos R? O no recuerdo qué letra habíamos usado, yo creo que fue R, pero en general es eso, o sea, es uno sobre uno menos algo. Ese será el resultado, ese será el resultado de hacer todo ese montón de sumas, n igual a uno, n igual a 2, n igual a 3, y por eso lo vamos a representar, vamos a cambiar la R por la X para decir que eso es una función. Bueno, esta entonces la vamos a poner en rojito, vamos a encerrarla y vamos a llevarnos todo esto para acá. Esa será la serie geométrica. Ah, qué pena, esto no quiso bajar. Bueno, también hay otro caso. Vamos a escribirlo acá, pero más adelante entenderemos por qué se hace así. F de x va a ser igual a uno sobre uno más x. Ya no es menos, sino es más. Entonces, si yo le cambio el signo aquí, aunque yo le cambie el signo de negativo a positivo, también tengo que cambiarle el signo adentro. Más adelante lo haremos muchas veces, muchas veces. Menos x a la n. Es decir, yo en vez de escribir x, voy a cambiarle el signo, ¿cierto? ¿Qué es cambiarle el signo? Multiplicarlo por menos uno. Entonces, aquí le cambia el signo, aquí le cambia el signo a la x. Si yo se lo cambio a la izquierda, tengo que cambiarlo a la derecha. Más adelante lo veremos muchísimo. Listo. Bueno, ahora eh, vamos a ver por acá un teorema.
Teorema un poquito larguito. O el teorema me dice que para una serie de potencias, para sumatoria de C sub n de x menos a la n, esa es, digamos, como la forma genérica, la forma más general, que abarca todos los posibles casos, incluyendo a igual a cero. Para esta serie tenemos tres posibilidades. Tenemos tres posibilidades. La posibilidad la número uno, es que la serie converge solo en x igual a a. O sea, solo en un punto. Vamos a borrar esto y escribimoslo mejor así. Solo en un punto. Solo que ese punto será x igual a a. Número dos, puede ser que la serie converge en todo, todos los reales, en todos los reales. Es decir, converge desde menos infinito hasta infinito. O podemos decir que x pertenece a los reales, para todo x perteneciente a los reales. Y la número 3 puede ser que la serie converge, eh, sí, esa cosa, x menos a es menor que un número r o x más a, perdón, x menos a, eh, converge sí, x menos a es menor a que r y la serie diverge si x menos a es mayor a r. Listo. Ahora vamos a ver qué es ese número r. Ese número r, solamente estamos dando definiciones, lógicamente esto se entiende es cuando hagamos los ejemplos. R lo vamos a llamar radio de convergencia. Y R tiene que ser positivo. R tiene que ser mayor a cero. Pues en este caso R es mayor que cero, pongámoslo en verdecito. En este caso R es igual a cero, ya les voy a explicar por qué. Y en este caso R es igual a infinito, ya les voy a explicar también por qué. Bueno, entonces ahora vamos a poner tema número 3. Vamos a explicar qué es todo eso. Radio de convergencia. ¿Qué es el radio? Bueno, radio de convergencia e intervalo. E intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer un grafiquito. Yo voy a hacer un grafiquito. Y acá voy a poner la letra A. Veo que en las notas no está ni siquiera ese gráfico. Pues ese gráfico es un poquito, digamos, más mío, más personal. Pero bueno, aquí voy a poner la letra A. Aquí voy a poner A menos R
3 4 5 pongámoslo aquí. A menos R, aquí voy a poner A más R. Esto aquí se va al menos infinito y esto aquí se va al más infinito. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres posibilidades. La posibilidad más típica es la número 3. Es decir, ¿qué está diciendo esta número 3? Está diciendo de que una serie, a ver, yo les dije, una serie puede converger para unos valores y diverger para otros. En este caso, vamos a decir que en el caso número 3, aquí la serie converge, aquí converge. En cambio, de acá para allá, de acá para allá y de acá para allá, divergen. Aquí divergen. Esto es lo que llamamos intervalo de convergencia, ¿cierto? El intervalo de convergencia será este de acá. Esto aquí lo llamaremos intervalo de convergencia. Intervalo de convergencia. Nos interesa saber ese pedacito de toda la recta numérica donde la serie converge. En este gráfico está perfectamente explicado. El pedacito morado converge, puede que sea abierto o cerrado, eso por ahora no nos importa, pero el resto diverge, ¿cierto? Aquí diverge, aquí diverge. Entonces están esos tres casos. Entonces en este caso diríamos que el intervalo de convergencia, entonces, intervalo de convergencia sería igual a menos R hasta A más R. Pues no hay que aprenderse esa fórmula, solamente estoy escribiendo lo que veo ahí. Y ahora, ¿cuál será el radio de convergencia, muchachos? ¿O qué es eso? Radio de convergencia. Siempre será, lo llamaremos con R y será la mitad de la longitud total. Es igual a la mitad de la longitud total. Por eso se llama radio, porque se puede asemejar con el radio de una circunferencia. ¿Cuál es el radio de una circunferencia? Perdón, la mitad del diámetro. Vamos a cambiarle longitud por distancia. No dejémoslo así, la mitad de la longitud total. Es decir, si todo esto mide 10, o sea, digamos que acá está el 5 y acá está el 15, ¿cierto? O sea que ¿cuánto será el radio? Será 5 porque es que aquí hay 5 y aquí hay 5. Otro ejemplo, si esto es 10 y esto es 24, ¿cuánto es el radio? 7 acá, 7 acá. El radio es 7, 10, 17, 24. Entonces, escoger. La distancia total es 14, ¿cierto? 24 menos 10 es 14, dividido entre 2 me da el radio. Entonces, siempre nos vamos a preocupar por cuál es el intervalo de convergencia y cuál es el radio de convergencia. Bueno, ahora, en el caso, en el caso uno habíamos dicho que el radio sería igual a cero. Pongámoslo con verde, que lo habíamos puesto ahorita con verde. En el caso uno el radio es igual a cero. ¿Por qué el radio es igual a cero? Porque es que el caso uno dice que la serie converge solo en un punto. La serie converge solo en este puntico x igual a A. Ponemos que lo convergente es morado, entonces solo converge en x igual a A. ¿Cuánto es ese radio? Cero, ¿cierto? No, no hay como, o sea, ese intervalo es el intervalo de convergencia es solamente un puntico. No es ni siquiera un intervalo de verdad. Es un puntico y ya. Por eso el radio es igual a cero. Y por eso en el caso 2 decíamos que el radio es infinito. Porque es que si a mí me dicen que la serie converge en todos los reales, es decir, la serie converge en toda la recta numérica, la serie converge en toda la recta numérica, eso quiere decir que en todo este lado
converge. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? Infinita. O sea que el radio pues es infinito. Y el intervalo será desde menos infinito hasta infinito. No vayan a hacer como una vez alguien me dijo que, entonces, si todo mide infinito, entonces es infinito medios. No, pues eso ni siquiera tiene sentido. Pues ni siquiera está bien, infinito más infinito, no es, pues, no tiene sentido. Bueno, y el caso 3 pues es el que dibujé acá, ¿cierto? No tengo que volverlo a hacer. La serie converge solamente en este pedacito, y se puede representar de esta manera, ¿cierto? X menos A es menor que R. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya les dije, el radio de convergencia, bueno, perdón, el intervalo de convergencia es el intervalo que consiste de todos los valores de X para los cuales la serie converge. Nota, el intervalo puede ser abierto o cerrado. Nota, el intervalo puede ser abierto o cerrado. ¿Cómo sé cuál es? Si es abierto o cerrado. Debo evaluar en los extremos y ver qué pasa. En los extremos y ver qué pasa. Cuando R es menos infinito, X es igual a... Bueno, en las notas nos dice unos casos de A menos R, A más R, A más R, A menos R. No se preocupen por eso. O sea, eso es lo que necesitan saber. Ya luego si el A es positivo o negativo, ahí miramos. Otra forma de hallar el radio de convergencia. Bueno. Bueno, ya dijimos que el radio de convergencia es la mitad de la longitud. Y ahora sí, cómo hallar el radio y el intervalo de convergencia? Pues porque todo eso está muy lindo. Bueno, este es el radio, este es el intervalo, pero no hemos hablado de cómo hallar el radio, cómo hallar el radio y el intervalo de convergencia. Muy sencillo, muchachos. Lo vamos a hallar con prueba de la razón o prueba de la raíz. Vamos a poner prueba de la razón, respuesta. Prueba de la razón, 90% de los casos. 90%. Y si por lo que sea no se puede usar la prueba de la razón, entonces utilizamos la prueba de la raíz. 10% de los casos. Con estas pruebas yo puedo encontrar cuál es el radio de convergencia. ¿Listo? Entonces necesito verificar promedio, prueba de la razón o prueba de la raíz. Denme un segundito.
Es decir, entonces nosotros vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a sub n más uno sobre a sub n. Listo. Vamos a calcular esto en todos los casos. Bueno, y nosotros decíamos en la prueba de la razón, ¿qué decíamos? Que esta serie, cuando una serie es convergente, es porque este límite tiene que ser menor que uno, ¿cierto? Nosotros vamos a calcular este límite, sabemos que para que sea, de hecho, absolutamente convergente, este límite tiene que ser menor a uno y luego yo voy a intentar escribirlo hasta que me quede esta escritura, x menos a menor que r. Y de esta manera encontraré el radio de convergencia y encontraré el intervalo de convergencia. Bueno, esto solamente es lo que estoy diciendo. Ahora sí, vamos a pasar a realizar un ejemplo. Entonces vamos a poner aquí ejemplo número uno. Entonces vamos a decir, vamos a hallar el intervalo y el radio de convergencia. Hallar el intervalo y el radio de convergencia. Punto A, vamos a hacerlo para sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Vamos a empezar con esta de acá. ¿Qué hacemos entonces? Como les dije, yo sé que esta serie, o sea, aunque tenga una x ahí, no importa. Yo sé que esta serie converge cuando el límite, que cuando n tiene infinito de a sub n más uno sobre a sub n, valor absoluto, es menor que uno. Entonces vamos a ver qué pasa. Esto es lo que yo sé y es lo único que debo saber para poder saber, para poder encontrar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Entonces yo sé que voy a tener acá, sin el límite, vamos a calcularlo sin el límite para no escribir eso 80.000 veces. A sub n más uno será x a la n más uno sobre n más uno factorial sobre a sub n, o sea, x a la n sobre n factorial. Ahora, como ya hicimos el taller de esta cosa, pues de, de las pruebas de convergencia, entonces esto nos va a quedar, sabemos que esto se separa así, x a la n por x a la uno sobre, sabemos que el n más uno factorial se separa así, n más uno por n factorial sobre x a la n sobre n factorial. Sabemos que aquí, bueno, ya podemos eliminar el valor absoluto, no hay términos negativos, hacemos ley de la oreja, esto va a quedar x a la n por n factorial sobre n más uno, perdón, me faltó por x a la uno, ¿cierto? X a la n por x a la uno por n factorial y abajo queda n más uno por n factorial por x a la n. Voy a poder cancelar este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Qué me va a quedar entonces? Ah, bueno, muchachos, importantes, se me olvidó eso. Yo pongo el valor absoluto, pero el valor absoluto se me desaparece para todos excepto para la x. ¿Listo? Porque la x sí puede ser positiva o negativa, no es como la n. Es decir, me va a quedar acá. Vaya con límites. Límite cuando n tiende hacia infinito de valor absoluto de x sobre n más uno. O sea, esto va a ser igual, yo puedo sacar ese valor absoluto de x por límite
cuando n tiende a infinito de 1/n más 1. Y sabemos que todo eso tiene que ser menor o igual a 1. Ahora, ¿cuánto da este límite? Cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa? Este límite de acá da 0. 1/infinito divide un pan en China. 0. A todo el mundo le toca prácticamente 0. Entonces, ¿qué queda? X por 0 menor o igual a 1, menor que 1, perdón. ¿Eso para qué X se cumple? Podríamos hacer algo incluso que es antimatemático, pero es para que, por si al caso, esto le sirve para entenderlo. Paso el 0 a dividir. ¿Y cuánto da 1/0? Eso da infinito. Es decir, que entonces, valor absoluto de x menor que infinito, el radio será infinito. Eso se puede entender intuitivamente, pero está mal escrito matemáticamente. Lo que yo debería decir es, cualquier número multiplicado por 0 que será menor que 1. Es decir, que el radio será infinito. Listo. Esta serie converge, converge para todo x perteneciente a los reales, a menos infinito hasta infinito. Cualquier número multiplicado por 0 me va a dar menor que 1. Y este es el caso número 2, ¿cierto? Este es el caso número 2. Este resultó ser el caso 2. Vean que yo no necesito hacer nada especial, no me tengo que saber los casos de memoria. Solamente eran, digamos, unas anotaciones. Lo que yo sí tengo que saber es esto. Yo con esto hago todo. Con esto hago todo en series de potencia. Saber la prueba de la razón y eso es todo. Hago la prueba de la razón y yo despejo la X hasta donde pueda. Listo. Hago la prueba de la razón y yo despejo la X. Básicamente esto es, vamos a escribirlo aquí. Despejar X y vamos a ponerlo con rojito. Y un poquito más cerquita. Listo. Bueno, sigamos con ejemplo número 2. Bueno, perdón, yo le había puesto A, entonces pongámosle aquí B. Bueno, ejemplo número 1, no mentiras, pongámosle B. Eh, la B será entonces, vamos a hacer la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n+1 por, perdón, n+1 factorial por x-2 a la n. Volvemos y hacemos la prueba de la razón, ¿cierto? Tenemos que hacer límite cuando n tiende a infinito de a sub n+1 sobre a sub n y tiene que ser menor que 1. Es decir, esto será n+1, entonces ya esto me quedará n+2 factorial por x-2 a la n+1. Todo lo que yo tenga n le sumo 1 sobre n+1 factorial por x-2 a la n. Esto será, bueno, valor absoluto, ¿cierto? Esto será igual a n+2 factorial se puede descomponer así. Vamos a poner las descomposiciones con morado. N+2 por n+1 factorial. Yo así puedo descomponer ese factorial, ¿cierto? Si no entienden lo que acabo de hacer, vuelvan a ver la clase del taller en el que hicimos esto o la clase en la que expliqué la prueba de la razón para descomponer factoriales. X-2 a la n por x-2 a la 1. Seguimos con valor absoluto, entonces vamos a llevarlo hasta el final sobre n+1 factorial por x-2 a la n. Se me va este con este, se me va este con este. Esto va a ser igual entonces al límite cuando n tiende a infinito a la n+2. No tengo que ponerle valor absoluto porque es que la n siempre es positiva por valor absoluto de, ¿cómo lo puse arriba? Con rojo. Valor absoluto
de x menos 2. Bueno, qué pena. Por x menos 2. Y todo esto tiene que ser menor que 1. Ahora, ¿cuánto da este límite, muchachos? Ese límite da infinito. Entonces me va a quedar que ese límite es infinito multiplicado por x menos 2 menor que 1. O sea que yo voy a pasar ese infinito a dividir. Ustedes esto no, otra vez, no lo pueden escribir así en matemáticas, porque matemáticas, infinito no es un número, infinito no se puede operar con él, pero yo lo hago es para que me entiendan. Yo paso el infinito a dividir. ¿Cuánto es uno dividido infinito? Uno dividido infinito es cero. Y con esto ya sabemos que estamos en el caso uno. Caso uno, el radio es igual a cero, ¿cierto? Caso uno, radio es igual a cero, así que el intervalo es solamente solo un punto. ¿Cuál punto será ese? Será el punto x igual a a. Así que si yo hago acá un dibujito del intervalo, entonces acá vamos a tener el 2 menos infinito, infinito, y solamente aquí es convergente. Ya se debería venir desde el inicio porque es que vean que esta cosa no tiene un denominador, así que se intuye que va a seguir creciendo exponencialmente a medida que aumenta el n. Uno, 2, 3. ¿Cuál es la única manera para decir que eso sea, que eso sea convergente y que no crezca exponencialmente? Pues que acá haya un 2 porque 2 menos 2 es cero y eso me anula toda la serie. 2 menos 2 da cero y eso me anula toda la serie. Es decir, el intervalo, entonces el intervalo solo será el número x igual a 2. El radio será igual a cero. Bueno, vamos a hacer el ejemplo C, punto C. Vamos a hacer la sumatoria cuando n tiende igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre raíz tercia de n. Entonces volvemos y hacemos lo mismo, valor absoluto, límite cuando n tiene infinito de a sub n más 1, o sea, menos 1 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre. Esto es un tercio, ¿cierto? Esto es como yo decir n, bueno, a la un tercio, pero como a todas las n le tengo que sumar n más 1 a la un tercio, sobre menos 1 a la n por x a la n sobre n a la un tercio. Esto va a ser igual entonces descomponiendo a menos 1 a la n por menos 1 por x a la n por x a la 1 sobre n más 1 a la un tercio sobre menos 1 a la n por x a la n sobre n a la un tercio. Este pongámoslo con rojo para separar bien. Para no tener que hacer la ley de la oreja, sino que ya uno a ojo va viendo, pues les voy a enseñar un truquito. Pues la ley de la oreja es con este y este, ¿cierto? Y luego abajo me va a quedar este y este. Así que si ustedes analizan, yo de una vez, para no hacer todo eso, voy a cancelar. Este se me va a ir con este queda arriba y este queda arriba, ¿cierto? Y este queda abajo. Así que yo puedo cancelarlo. También se me va a ir este con este. Truco, eso pasa siempre, ¿cierto? Siempre se van a cancelar los que están con la n y me van a sobrevivir los que no están elevados a la n. Vean que en los ejemplos anteriores pasó lo mismo. Así que esto me va a quedar, bueno, acá hay un valor absoluto que olvidé poner.
límite cuando n tiende a infinito de, me va a quedar en el numerador n a la 1/3 sobre n más 1 a la 1/3, que multiplica a valor absoluto de -1. ¿Cuánto es, muchachos? 1. Valor absoluto de -1 es 1, así que voy a olvidarme de esto. Vuelvo y repito, valor absoluto de -1, pues me va a quedar un 1 positivo, entonces lo voy a olvidar. Y me va a quedar esto multiplicado por x, ¿cierto? X a la 1. Ahora, esto es lo mismo que yo tener límite cuando n tiene infinito de 1 a la 1/3 es raíz tercia de n sobre n más 1 por valor absoluto de x. Esto es menor que 1. ¿Y cuánto es este límite? Este límite es muy fácil, este límite es de coquito, este límite da 1, porque es que en el infinito n y n más 1 es lo mismo. Acá hay un 1, acá hay un 1, están elevados a lo mismo, eso va a dar 1. El numerador es prácticamente igual al denominador en el infinito. O sea, 1.000.000 es lo mismo que 1.000.000 más 1 en el infinito. Así que esto me va a quedar 1 por x menor a 1. O sea que entonces diremos que el radio, entonces, radio R, porque esto siempre va a ser el radio, ¿cierto? Lo que queda a la derecha. Radio es igual a 1 y el intervalo puede ser abierto o cerrado, será -1, 1. Bueno, ¿cómo es el intervalo, muchachos? Borremos esto. Intervalo. ¿Cómo sé yo el intervalo, muchachos? El intervalo, recuerden que es A menos R o perdón, A menos R y A más R. Pero la A es 0. En este caso no hay un X menos 2, un X menos 5. La A vale 0. Entonces esto me quedará abierto o cerrado, lo que sea. 0 menos 1, o sea, menos 1. 0 más 1, o sea, 1. Eso es una manera. A mí, siendo honesto, no me gusta esa manera. A mí, ¿qué es lo que me gusta? Porque a mí me gusta interpretar las cosas y no aprenderme fórmulas, solo porque sí. Esa serie está en torno a 0, porque acá no hay un x menos a, ¿cierto? No hay un x menos 2, no hay un x menos 3. Entonces, esa serie está en torno a 0. Ahora, yo ya sé que el radio de esa serie es 1, entonces quiere decir que me muevo una unidad hacia la derecha y me muevo una unidad hacia la izquierda. Y yo ya sé que esta zona de acá es donde converge, desde -1 hasta 1. Listo. Desde -1 hasta 1 será donde converge. Bueno, ahora, ¿qué es lo que falta por hacer? Analizar los extremos, porque es que yo aún no sé si esta serie converge o diverge en los extremos. No sé si es abierta o cerrada. Entonces, el último paso final, analizar los extremos. Paso final, debo analizar los extremos. Analizar los extremos. Es decir, primero voy a ver qué pasa en -1 y luego veré qué pasa en 1. Ahora, esta era la serie, ¿cierto? Lógicamente ustedes acá paran el video y van copiando todo. Yo sí puedo darme el lujo de ahorrar un poquito de tiempo ahí, copiar y pegar. Esto será igual entonces a sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. ¿Y qué haremos entonces? Reemplazar, en vez de x vamos a escribir -1. -1. Eso está -1 a la n por -1 a la n sobre, eso será n a la 1/3. Listo. N a la 1/3. Esto va a ser igual a sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Ahora, en el numerador, como están elevados al mismo exponente, yo puedo meterlos ahí mismo. -1 por
menos uno a la n sobre n a la un tercio. Porque están elevados al mismo exponente, es decir, 2 a la 3 por 4 a la 3 por propiedades de los exponentes. Y por eso les dije tantas veces que hay que repasarlas. Es lo mismo que yo tener 2 por 4, o sea, 8 a la 3. Eso es lo mismo que yo tener 8 a la 3. Listo. Ahora, menos por menos es más, entonces menos uno por menos uno, pues me va a quedar un uno positivo. Y me va a quedar un uno positivo, uno a la n es uno, y me va a quedar una serie lo más de simple. Eso es lo bacano de evaluar en los extremos. Las series están hechas para que al evaluar en los extremos queden cosas muy simples y muy fáciles de evaluar. Vuelvo y repito, solamente reemplacé en x el menos uno, reemplacé x en menos uno. Acá hice propiedades de los exponentes, y es que si están elevados al mismo exponente, pues yo puedo multiplicar lo que está dentro, menos uno por menos uno, para que me quedara un uno positivo. Ahora, me queda es uno a la n, pero uno a la n es uno, entonces me olvido de eso. Uno a lo que sea me va a dar uno. Y ahora sí me queda esta, que es una serie P, donde la P no es mayor a uno, la P es menor, por lo tanto, diverge. Por lo tanto, diverge en x igual a menos uno. Ahora vamos a ver qué pasa en el otro caso. Cuando x es igual a uno, vamos a tener sumatoria de n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por uno. La x, vamos a cambiar la x por uno a la n sobre n a la un tercio. Bueno, vamos a ponerlo con rojo como para que se vea más. Esto será igual entonces a sumatoria desde n igual a uno hasta infinito. Uno a la n es uno, se me desaparece. Me va a quedar menos uno a la n por 1 sobre n a la un tercio. ¿Qué serie es esta, muchachos? Parece serie P, pero no será serie P. Esta será una serie alternante. ¿Por qué? Porque quedó con un menos uno a la n. ¿Cuáles son las condiciones para que una serie alternante, converja? Para que una serie alternante converja, debe ser decreciente. Bueno, ese es el criterio 2. Y criterio uno es que su límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, sea igual a cero. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de uno sobre n a la un tercio, este límite da cero, ¿cierto? Por más que esté con una raíz tercera, pues uno sobre infinito va a seguir siendo cero. Por otro lado, esta serie es decreciente. Esas se las dejo de tarea, sacan la derivada y van a ver que la derivada f' de x es menor que cero para todo x mayor a cero. Por lo tanto, converge, entonces, converge en x igual a uno. Entonces, tenemos que diverge en x igual a menos uno y converge en x igual a uno. Entonces, la respuesta es que el intervalo será igual a diverge en menos uno, o sea que tiene que ser abierto, y converge en uno, o sea que tiene que ser cerrado. Y este será el intervalo. Bueno, descansemos un minutico.
Bueno, ahí hicimos varios ejemplos. En realidad hicimos tres ejemplos. Vamos a poner ejemplo número 2, aunque ya hicimos tres ejemplos. Ejemplo número 2, ¿por qué le pongo un numeral distinto? Porque es el otro caso. Es otro caso que va a ser cuando tenemos un a ahí metido. N por 5 a la n. Esto va a estar elevado a la n. Listo. Va a estar elevado a la n. Bueno, ahora esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo y ya iremos viendo qué cosa podría cambiar. Entonces, esto nos va a quedar valor absoluto. Vamos a ponerle paso uno, valor absoluto de a sub n más uno sobre a sub n. Esto va a ser igual a, vamos a hacer algo distinto. Les voy a enseñar otra forma de hacerlo que a mucha gente les gusta así, para no tener que escribir ahí como esto de acá. Uno, 2, 3 y 4 y 4 numeradores y denominadores ahí mezclados. Lo otro que pueden hacer es, van a poner a sub n más uno igualito, x menos 4 a la n más uno sobre n más uno por 5 a la n más uno. Y ahora lo que vamos a hacer con el denominador, en vez de meter ese archorrero acá debajo, vamos a hacer la ley de la oreja de una vez. ¿Cómo es la ley de la oreja de una vez? Vamos a truncar las expresiones, es decir, vamos a poner n por 5 a la n arriba y vamos a poner x menos 4 a la n abajo. Al yo truncarlas, al yo intercambiarlas, ya hice la ley de la oreja para no tener que escribir toda esa expresión. Hay quienes les gusta más así o hay quienes les gusta más como lo hicimos ahorita. Como quieran, acá les presento, digamos, un método más fácil, me parece a mí. Solamente tengo que saber por propiedades matemáticas que la ley de la oreja es truncarlos y listo. Esto va a ser igual a x menos 4 a la n por x menos 4 por n por 5 a la n sobre, voy a ordenarlo acá entonces, esa es otra manera muy utilizada. Voy a ordenarlo aquí con x menos 4 a la n. Voy a poner acá, ¿qué me queda faltando? N más uno. Y acá me queda faltando un 5 a la n por 5 a la uno. Simplemente lo escribí de otra manera, o sea, lo reorganicé. Este se me va con este se me va con este. Entonces me va a quedar acá. Bueno, voy a ponerlo ya con límites. Límite. Cuando n tiende a infinito de n sobre n más uno. Ahora sí viene lo raro. Por valor absoluto de x menos 4 sobre 5 menor que uno. Vean cómo quedó. Un poquito más diferente. Ahora, este límite da uno, ¿cierto? No hay ni que decirlo. Este límite da uno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar valor absoluto de x menos 4 sobre 5 menor a uno, y yo ese 5 lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar x menos 4 es menor que 5. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto será el radio? El radio será 5. Radio será igual a 5. ¿Cómo sacamos el intervalo? ¿Cómo sacamos el intervalo? Este sí lo vamos a sacar solamente con el gráfico. La serie está en torno a 4, ya no está en torno a 0, ya acá aparece un a igual a 4, así que me voy a parar en 4. Me voy a parar en a igual a 4. Listo, en x igual a 4. Ahora, si el radio es 5, es porque entonces tengo que moverme aquí 5 unidades
O sea que voy a quedar 3 4 5 voy a quedar en 9. Y tengo que moverme aquí 5 unidades a la izquierda. Entonces, si estaba en 4 voy a quedar 3 4 5 voy a quedar en -1 por simple lógica. A 4 le sumo 5 llego a 9. A 4 le resto 5 quedo en 1. Espérenme un segundo que esta cosa se trabó. Listo. Entonces este le resto 5 y va a quedar en -1. Es decir, el intervalo va a ir desde -1 hasta 9, pero no sabemos si abierto o cerrado. No sabemos si abierto o cerrado. ¿Cómo lo sabremos? Pues habrá que evaluar los extremos. Entonces, paso uno fue ese. Paso 2 es sacar el límite. Paso 2 es sacar el límite. Y sacar el límite. A ver, vamos a correr esto un poquito para abajo para que quede mejor en las notas. Y vamos a volver esto más grande. Paso 2 es sacar el límite. Y ahora sí, paso 3 es evaluar los extremos. Bueno, paso 3 sería sacar el intervalo. No, mentiras, debémoslo así. Paso 3 analizar extremos. Es decir, vamos a ver primero qué pasa en x igual a 1 y luego en x igual a 9. X igual a -1, perdón. X igual a -1. Si yo evalúo en x igual a -1, ¿qué me va a quedar? Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x igual a -1. -1 menos 4 es -5. -5 a la n sobre, o sea, cambiar la x por -1. -1 menos 4 a -5 y abajo queda 5 por 5 a la n. Esto va a ser igual a sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de, voy a meter ese 5 acá porque tienen el mismo exponente. Propiedades de los exponentes. Si están dividiendo, pues yo puedo hacer esto, queda elevado a la n por 1 sobre n. Este 5 se me va a ir con este 5 me va a quedar sumatoria de n igual a 1 hasta infinito por -1 a la n por 1 sobre n. Y esta serie es alternante, converge, se las dejo de tarea. Serie alternante, la cual en este caso converge. Por otro lado, si analizamos el otro extremo, x igual a 9 me va a quedar sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x igual a 9. 9 menos 4 me va a dar 5. 9 menos 4 a la n sobre n por 5 a la n. Esto va a ser igual a sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. 9 menos 4 es 5 a la n sobre n por 5 a la n. Se me va 5 a la n con 5 a la n y me va a quedar sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, la cual es una serie armónica de una CB, es una serie básica, es decir, serie armónica. Y sabemos a ciencia cierta que la serie armónica diverge. Por ende, diremos que el intervalo, aunque el radio era 5, diremos que el intervalo será desde -1, perdón, sí, desde -1. En -1 converge y en 9 diverge. Nos queda este intervalo. Bueno, ya vimos
todo lo que tiene que ver con convergencia y divergencia de las series de potencia. Pues la clase sobre el papel debería terminar hasta acá, pero para no hacer una clase extra, vamos a hacerlo en esta misma clase. Y es que viene otro tema, pues igual en las notas está para esta misma clase, solo que es una clase, como yo les había dicho, será una clase muy pesada y muy larga, porque mete varias cosas. Primero, mete qué es una serie de potencia, luego mete todo lo que tiene que ver con convergencia y divergencia de las series de potencia, es decir, hallar su radio y hallar su intervalo, a partir de hacer la prueba de la razón. Y ahora sigue, vamos a poner entonces punto 5, vamos a separar los temas. Y acá vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con representación de funciones como series de potencia. Bueno, denme un segundito. Representación de funciones como series de potencia. Como series de potencia. Listo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener una tablita, solo que esa tablita, pues no la voy a dar hoy, se da después, que tiene las series más importantes. Listo. Es una tabla que tiene las series más importantes. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ejemplo, serie logaritmo natural de x, serie e a la x y la misma serie geométrica. Hoy lo haremos solo con la geométrica. Pues, ¿por qué? Porque así lo hacen en la clase y creo que así es más pertinente también. Si se sabe hacer con las series geométricas, se sabe hacer con todas. Nosotros vamos a empezar a aprender unas técnicas para escribir cualquier serie, perdón, cualquier función como una serie de potencias. Por eso se llama así el tema. Es aprender unas, digamos, técnicas que básicamente son puras propiedades algebraicas, que son propiedades algebraicas de décimo y once, que todos deberíamos saber. Y pues el que no sepa es porque no sé qué habrá hecho en matemáticas básicas, pero hay que saberlas. Bueno, pues también hay, es cierto, pues por ejemplo, yo no vi matemáticas básicas. Hay quienes no vimos eso, que el colegio fue muy malo. Entonces es entendible que haya cosas que pues no se recuerden. Pero para eso está cálculo diferencial y lo que hemos visto hasta ahora en cálculo integral. Tuvieron 4 meses pues, de paseo para repasar matemáticas básicas. Entonces, haremos unas técnicas para describir cualquier función como una serie de potencias. Entonces, sabemos, bueno, tendremos una tabla. Tendremos una tabla con las series de potencia, perdón, con las funciones más importantes y su representación como series de potencia, como series de potencia. Bueno, esa tabla no la voy a dar hoy. Eh, por ahora, solo lo haremos con la geométrica.
solo lo haremos con la geométrica. Ya en el taller que coge los tres temas, series de potencia, Taylor y Maclaurin, ahí sí están todos los casos con logaritmo natural, Euler, etcétera, con la geométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar técnicas para pasar de una función a una serie de potencias. Y entonces, vamos, solamente voy a decir la serie geométrica. Sumatoria n igual a 0 hasta infinito de x a la n, ¿cierto? Será igual a 1/1 menos x. Entonces, empecemos. Esas técnicas se aprenden es con ejemplos, así que vamos a ir al grano. Ejemplo número 3. Entonces, básicamente dice escribir f de x igual a eh, x al cuadrado sobre 1 más x como serie de potencias y hallar el radio de convergencia. Bueno, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a partir de una función que conocemos. Entonces, la pregunta será, ¿cómo lo hacemos? Y lo bacano de esto es que, bueno, yo tengo por ahí, que yo tengo una tutoría que di el año pasado, tengo una tutoría que di el año pasado, que era, que era eso mismo, solo que tengo que buscarla, a ver, debe ser metría, transformaciones lineales, ¿qué es esto? Bueno, yo la busco y miércoles, yo la busco y se las doy, listo, y se las subo al Drive, tengo que buscarla bien. Entonces, vamos a volver donde estábamos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, paso uno, vamos a escribir una función que conozcamos. Escribimos una f de x ya conocida que se parezca. Ya conocida que se parezca. Que se parezca. Como la prueba de comparación, ¿cierto? Buscamos una muy parecida. ¿Esta cuál se le parece? Se le parece es uno, la básica. Se le parece bueno, si estoy haciéndolo con geométrica es porque vamos a usar es la geométrica, porque no hemos visto más. A este se le parece f de x es igual a 1/1 menos x. Se le parece, ¿cierto? Y paso 2. Bueno, esta va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0, ¿cierto? A 0 es infinito de 1 menos x. Perdón, de x a la n. La vamos a escribir así, ¿cierto? F de x es igual a esa acá. Entonces acá tenemos función y acá tenemos serie. Función y su representación como serie de potencias. Paso 2. Transformo. Vamos a decirlo así, transformo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que transformar para llevarla
a lo que necesito, que es x al cuadrado sobre uno más x. Vamos a empezar con el signo que ya lo había dicho por encimita ahorita. El signo, si yo a la izquierda le cambio el signo, o sea, lo multiplico por -1, pues a la derecha tengo que cambiarle el signo, o sea, multiplicarlo por -1, menos x a la n. Y esto se puede escribir o se debe escribir de esta manera. Yo siempre voy a separar ese negativo y me va a quedar así. -1 a la n, porque ahí hay un -1 que está elevado a la n, lo separo, multiplico por x a la n. Y así me va a quedar. Listo. Entonces, acá hicimos una transformación. ¿Qué nos queda faltando? Ese 1 más x le voy a multiplicar x al cuadrado. Listo. Le voy a multiplicar x al cuadrado. Así que yo voy a coger la serie que tengo, -1 a la n por x a la n, y le voy a multiplicar por x al cuadrado. Listo. X al cuadrado. Entonces me va a quedar que ahora sí ya me quedó lo que necesitaba, ¿cierto? F de x, que es igual a x al cuadrado sobre uno más x, será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de -1 a la n por, ¿cómo se escribe x a la n por x a la 2? X a la n más 2. Listo. X a la n más 2. Y eso será todo. ¿Cuál es el radio de convergencia? Acá el radio de convergencia no cambia. Radio de convergencia será igual a 1. Porque ¿qué hicimos? Nosotros, bueno, voy a escribirlo así. Cuando yo hago cada transformación, tengo que ver qué pasa. En esta transformación, yo lo que hice fue multiplicar por -1 a la x, así que me queda -1, menos x. Pero menos x en valor absoluto, pues es lo mismo que yo tener x en valor absoluto, porque el valor absoluto me borra los menos. Y en la segunda, esta fue la número uno, esta fue la número 2. En esta no modifiqué más, no modifiqué nada más de la x. Entonces seguimos en valor absoluto de x menor que 1. Y entonces esta será la respuesta. Valor absoluto de x menor que 1. El intervalo es desde -1 hasta 1. Listo. Ejemplo 4. El ejemplo número 4 era lo siguiente. F de x es igual a x por 4 más x al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo. Paso uno, paso uno, entonces yo voy a partir de una que ya conozco y es que esta se parece mucho a la geométrica. Yo sé que abajo tiene un elevado al cuadrado, pero sigue pareciéndose mucho a una geométrica y estas de este estilo se hacen es con la geométrica. Entonces, yo voy a partir diciendo que la función, una función que ya conozco que es 1/1 menos x, va a ser igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n. Paso 2, vamos a transformar. Vamos a transformar. Transformación número 1. Primero voy a cambiarle el signo. Voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Voy a cambiarle el signo. El signo será. eh, el signo será 1 sobre 1 más x será igual a sumatoria. Bueno, yo les dije, escribamos acá de nuevo. Función serie. 1/1 más x, pues será sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de -1 menos 1
perdón, menos x, ¿cierto? Cambiarle el signo a la x a la n, y ya sabemos que esto me va a quedar así. Separo el menos uno a la n por x a la n. Para el que ya se la sepa, pues incluso se puede saltar este paso intermedio de acá. Después de uno hacerlo tantas veces, se salta ese paso intermedio. Transformación número 2. ¿Yo qué veo? Yo qué veo para que se parezca a esta serie. Eh, lo que debemos hacer en este caso es, este 4 no puede estar ahí, muchachos. Miren, tiene que haber ahí un uno. Ese uno siempre tiene que estar. Lógicamente, pues ustedes no se saben eso de memoria, por eso les estoy diciendo como la lista de técnicas, la lista de trucos. Ahí siempre tiene que haber un uno, ahí no puede haber un 4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar el 4 de factor común. Es decir, yo voy a coger, a ver cómo lo hacemos para que se vea lo más sencillo posible. Bueno, primero voy a hacer más bien esto. Uno más. Voy a cambiarle x por x al cuadrado, listo. X al cuadrado. Acá lo que hice fue cambiarle el signo. Y acá lo que voy a hacer es cambiar x por x al cuadrado. O sea que voy a coger lo que tenía, n igual a 0 hasta infinito, menos uno a la n. Y esto lo único que cambia es que en vez de escribir x a la n, tendré que escribir x al cuadrado a la n. Pero todos sabemos que eso es lo mismo que yo. Bueno, ponemos todo esto. Y eso es lo mismo que yo tener x alados n. Listo, eso es lo mismo que yo tener x alados n. Ahora, falta el 4, ¿cierto? Falta que aparezca ese 4. Bueno, ya entonces aprendimos cómo meter la x ahí, cómo cambiar signos, cómo cambiar un x por x al cuadrado, x a la 3. Acá lo que falta es el 4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar a 4 arriba y 4 abajo. Es decir, ¿yo cómo meto eso? Truquito de matemáticas. 4 sobre 4 por uno más x al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar uno sobre 4 que multiplicó a uno. Perdón, qué pena, me lo escribí acá mal. Esto va a ser igual a uno sobre, eh, sobre, acá voy a meter este 4 acá, me va a quedar, a ver, ¿qué estoy haciendo? No, es que lo copié al revés. Acá, ¿qué vamos a hacer? Nosotros la función que tenemos en realidad es uno sobre 4 más x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a sacar factor común esto. Esto es lo mismo que tener uno sobre 4 por uno más x al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Saqué factor común 4. Miren que si saco factor común el 4 me queda uno más x al cuadrado sobre 4. De hecho, en realidad esto lo debía hacer desde el inicio. Vamos a hacerlo desde el inicio. Esto es lo mismo que tener x sobre 4 por uno más x al cuadrado sobre 4. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre. Entonces, saqué factor común 4, entonces acá me queda un uno, y entonces acá tengo que poner x al cuadrado sobre 4. Así que en realidad vamos a tener uno sobre 4 por uno más x al cuadrado sobre 4, que esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 este infinito de
vamos a multiplicar un cuarto, ¿cierto? Vamos a multiplicar un cuarto, y acá me va a quedar menos uno a la n por, qué pena, menos uno a la n por x, bueno, x a la 2 sobre 4 a la n, ¿cierto? X a la 2 sobre 4 a la n. Vamos a borrar esto un segundito. Queda mejor así. Que esto se va a convertir en un cuarto que multiplica la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos uno a la n. Y ahora sí repartimos la n. Es mejor repartir la n a la final porque a veces toca hacer esto, sacar un 4. 4 a la n. Ahora, este 4 yo lo puedo meter acá. ¿Cómo lo meto? Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n sobre, ¿cuánto es 4 a la n por 4? 4 a la n más uno. Listo, 4 a la n más uno. Bueno, y eso sería todo, así quedaría. Ahora analicemos el radio de convergencia. Acá sabíamos que x sería menor que uno. Acá sabíamos que x al cuadrado es menor que uno. Y ya con esta, ya cambiamos x por x al cuadrado más x al cuadrado sobre 4. O sea que aquí nos va a quedar es x al cuadrado sobre 4 menor que uno. Valor absoluto de x al cuadrado es menor que 4. Y si saco raíz a ambos lados, me va a quedar que el valor absoluto de x tiene que ser menor a 2. Por lo tanto, el radio será igual a 2. Bueno, acá hicimos dos ejemplos, veremos más en el taller y tendrán toda la lista de ejemplos cuando vean, cuando suba, como, pues yo había dado una clase particular de este mismo tema hace un año, entonces yo la busco y se la subo. Listo. Bueno, a ver, yo miro acá si vemos entonces la partecita de derivación e integración ya, o la vemos en la próxima clase ya que está larguita. No veámosla ya. Aprovechemos para ver todo este tema de una vez. Por último, nos queda por estudiar lo que es la derivación y la integración de las series de potencia. Entonces vamos a ver derivación, punto número 6, derivación e integración de las series de potencia. Nosotros, ¿qué vamos a hacer básicamente? Vamos a derivar e integrar término a término. Derivar e integrar término a término. Entonces, si la serie de potencias C sub n desde de x menos a la n, radio de convergencia R, radio de convergencia igual a R. Si esto es igual a f de x igual a c sub 0 más c sub 1 por x menos a
más c sub 2 por x menos a al cuadrado, etcétera. Entonces, es diferenciable sobre su intervalo, es diferenciable sobre el intervalo a menos r, a más r, y entonces vamos a definir lo que son las derivadas, ¿listo? Entonces, derivada. La derivada de f' de x, pues la derivada de f, o sea, f' de x, será derivar la sumatoria de c sub n de x menos a la n, ¿cierto? Es yo coger esa sumatoria y derivarla, pero la derivada será la misma regla de derivación que nosotros conocemos. ¿Cuál es esa regla de derivación? A ver, n igual a 0 hasta infinito. Esto va a ser igual a sumatoria. Primero, acá va a aumentar un número, ya en el taller verán por qué. Y acá vamos a poner C sub n, que es una constante, ¿cierto? Recordemos que esto es una constante. Y acá vamos a bajar el exponente n y nos va a quedar x menos a la n menos uno. Y esta será la derivada. Vuelvo y repito, es la misma regla de derivación que conocemos. La constante se deja ahí y bajamos el exponente y restamos uno al exponente. Ahora, la integral, la integral será de la siguiente manera. La integral de f de x va a ser igual a integrar la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos a la n. Y esta será la misma, como les dije, la misma regla de integración que nosotros conocemos, que será sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, esta si no cambia la n, de c sub n por, ojo, x menos a. ¿Cuál es la regla de derivación? N más uno sobre el exponente n más uno. Y a toda integral le tenemos que poner el más c. ¿Listo? Toda integral le tenemos que poner más c. Y nos queda esto acá. Nota. Pues ya vieron que derivar e integral en realidad es muy fácil. En series de potencia es muy, muy fácil. Solo que obviamente hay ciertos ejercicios donde es fácil corcharlos. Nota. El radio de convergencia es el mismo. El radio de convergencia es el mismo. Pero por otro lado, el intervalo, el intervalo de convergencia eh, puede cambiar, pero no en cualquier lado. Puede cambiar en los extremos. ¿Qué toca hacer? Analizar cada extremo de nuevo. Ejemplo, yo tenía intervalo de menos uno hasta uno así. Pues la quintésima integral pues también tendrá intervalo menos uno uno, pero puede que ahora sea así. O puede que ahora sea cerrado. Seguir haciendo los mismos números, pero los extremos cambian en los extremos. Bueno, a ver qué otra nota tengo por acá. Que el radio de convergencia. Bueno, y nota 2, nota 2.
Ojo con los cambios de n igual a 0 a n igual a 1 o n igual a 1 a n igual a 2 en las derivadas, porque no siempre es así. Cada caso es distinto, cada ejercicio es distinto, cada ejercicio es diferente, cada ejercicio es diferente. Puede ser que la serie original converge. Bueno, no olvide la constante de integración. Las ecuaciones tenemos, se pueden volver a escribir así. Tenemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Las ecuaciones recién puestas aseguran que lo mismo ocurre por sumas infinitas siempre que sean series de potencia. Bueno, básicamente esto sería todo, pues, a la teoría. Entonces vamos a hacer ejemplos. Íbamos en el ejemplo 4 entonces sigue. Ejemplo 5 uf, hoy sí hemos visto mucho tema. Ejemplo número 5. Hallar la representación. Ah, bueno, eso está interesante. Hallar la serie de potencias y el radio de convergencia. El radio de convergencia. Entonces, T de f de x igual a menos x sobre... Ay, venga, yo en el ejercicio anterior faltó algo, no. Faltó multiplicarlo por x al final. En este ejercicio faltó multiplicarlo por x al final. Entonces, x sobre 4, perdón, sí, x sobre 4 más x al cuadrado será igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1, ¿cierto? Multiplico la x a ambos lados. O sea, sería 2n por x sobre 4 a la n más 1. Entonces, en realidad esto va a quedar 2n más 1. Qué pena hay que faltó esa número 4. Ya se me había olvidado. Menos x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, vamos a empezar paso uno. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger una función que sea muy parecida. ¿Cuál es la función muy parecida? Voy a ponerla de una vez con positivo. 1 sobre 1 más x. Sabemos que esto es lo mismo que escribir sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de, eh, de menos 1 a la n, x a la n. Bueno, en este caso, bueno, ya sabemos obviamente que vamos a derivar o integrar, porque ese es el tema. Pero, ¿cómo yo sé que debo derivar o integrar en realidad? Primero, esta serie no la puedo resolver con las transformaciones de ahorita, porque ahorita no servía es cuando está así. Pero ahora vean que no está así, sino que está, este cuadrado está es acá. Esa serie uno la ve a ojo, perdón, esa función uno la ve a ojo. Y entonces un ojo tiene que pensar si hay que derivar o hay que integrar. Es decir, esta a ojo va a ser esta misma. Vamos a partir de acá. Entonces, vamos a decir, ¿cómo llego de aquí hasta acá? ¿Derivando o integrando? Esta serie hay que derivarla. Paso 2. Derivar o integrar. Entonces vamos a decir, tengo que derivar. Es decir, si yo cojo esta, la derivo, voy a llegar a algo muy parecido a esto.
Recuerden que escribir una función como una serie de potencia es empezar a transformarla pasito a pasito. Es decir, yo voy a coger una que ya conozco y yo sé que voy a derivar esto y al derivarlo voy a llegar casi a lo que necesito. Entonces vamos a derivar ambos lados. Derivada con respecto a x de sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por, bueno, x a la n por x a la n. Esta derivada entonces me va a dar igual, derivada de uno sobre uno más x. Esto va a quedar menos uno sobre uno más x al cuadrado. Pueden hacer la ley del cociente, ¿cierto? El de abajo al cuadrado y arriba ponemos el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Va a dar esto. Igual pues repasen la ley del cociente, que en este tema hay que hacerla mucho. Esto va a ser igual la derivada de esta sumatoria. Entonces, ojo, vamos a aumentar n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por, bajamos exponente y multiplicamos por x a la n menos uno. X a la n menos uno sin el paréntesis, pues no sé por qué lo puse. Es lo mismo. X a la n menos uno. Ahora, ¿qué nos queda faltando por hacer? Ya hicimos la primera transformación, sigue la segunda transformación para que se me parezca lo de arriba. Multiplicar por x, entonces menos uno sobre uno más x al cuadrado, lo voy a multiplicar por la x, no como ahorita que se me olvidó, esto va a ser igual, sumatoria desde n igual a uno hasta infinito, de menos uno a la n por x a la n menos uno y como multipliqué por x a la izquierda, también a la derecha. Uno menos uno se me van, entonces f de x igual a menos x sobre uno más x al cuadrado será igual a la sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por x a la n. Y esta será la respuesta. Ya escribimos la función dada como una serie de potencias donde otra vez cojo una básica y la empiezo a transformar. Solo que acá ya le agregamos más a la artillería, le agregamos otra arma, que es derivación e integración. Nos queda faltando es analizar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Ya sabemos de la serie original que esta serie tiene radio 1 y que su intervalo va desde menos uno hasta uno. Esto ya lo sabemos, pero hay que analizar los extremos a ver si son abiertos o cerrados. Entonces, paso 3, vamos a analizar los extremos. Analizar los extremos. Entonces, x igual a menos uno. X igual a menos uno, entonces me va a quedar sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por menos uno a la n, que esto va a ser lo mismo que tener sumatoria desde n igual a uno hasta infinito, menos uno a la n por menos uno a la n, ya la hicimos ahorita, queda un uno, entonces uno por n queda n, esto claramente diverge. Yo la haría por serie P, pero como quieran. O nada más prueba de la divergencia, límite de n, eso da infinito. Y ahora cuando x es igual a uno me va a quedar sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por uno a la n. Queda sumatoria de n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n por n. Esto también diverge aunque sea alternante. Por lo tanto, el intervalo se mantiene. El intervalo será igual desde menos uno hasta uno. Listo. De menos uno hasta uno.
Ejemplo número 6. Ejemplo número 6. Vamos a tener, denme un segundo. Bueno, vamos a evaluar la integral. Vamos a hacer lo mismo para la integral de la tangente inversa de x al cuadrado de x. Listo, vamos a evaluar esta integral. Evalúe la integral. Bueno, entonces vamos a partir, a ver, por acá. Vamos a partir, bueno, no, o sea, bueno, nos podríamos preguntar al inicio cómo partir. Si yo tengo, vamos a empezar con tangente inversa. ¿Qué es fácil hacer con tangente inversa? Derivar o integrar. Derivar o integrar. La derivada de la tangente inversa va a ser, o sea, cuando yo cojo derivada con respecto a x de tangente inversa de x, esto va a ser igual a 1/1 más x al cuadrado, ¿cierto? Esa es la derivada de la tangente inversa. Igual esperen, yo me aseguro, antes de decir mentiras. Derivada, tangente inversa. Sí, 1 más 1 más x al cuadrado. Ah, venga, en este ejemplo vamos a hacerlo sin este cuadrado, que sea más fácil. Derivada de la tangente inversa de x va a ser 1/1 más x al cuadrado. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer para llegar a tangente inversa? Vamos a integrar ambos lados. Listo. Yo integro ambos lados. Bueno, este es el paso uno, ¿cierto? Este sería el paso uno. Luego, el paso 2, ¿cuál sería? Yo voy a integrar ambos lados. Integral de la derivada con respecto a x de la tangente inversa de x. Esto será igual a 1/1 más x al cuadrado si le sacamos la integral. La integral se va a ir con la derivada, entonces me va a quedar que la tangente inversa de x será igual a la integral de 1/1 más x al cuadrado. Ahora, si a mí no me están pidiendo tangente inversa, eso es mentira. A mí me están pidiendo, calcule la integral de tangente inversa. Integral que es muy dura. Y esa integral es muy dura, pero se hace muy fácil con series de potencia. Entonces, por ejemplo, un software, muchas integrales que no se pueden solucionar por los métodos tradicionales, la soluciona con serie de potencia. Integral de tangente inversa de x será integrar pues a ambos lados, ¿cierto? A mí me están pidiendo integral de tangente inversa de x, entonces integro a ambos lados. Resulta entonces que la integral de la tangente inversa de x será igual a integrar dos veces 1/1 más x al cuadrado. Y eso será lo que haremos. Listo. Entonces, vamos a empezar. Paso uno. Ya sabemos por simple análisis que la integral de la tangente inversa de x será igual a integrar dos veces 1 más x al 1/1 más x al cuadrado. Así que comenzaremos con esta. Comenzaremos
con esta. Es decir, vamos a coger que uno. Entonces, paso 2, vamos a hacer el paso 2, que es transformar. Transformar. Y esto cerremos lo que en rojito. Vamos a hacer el paso 2, que es transformar. La transformación número uno es, vamos a coger entonces uno más x, esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n, por x a la n. Paso número 2, yo no necesito la x sola, yo necesito x al cuadrado. Entonces, sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n, ¿cierto? Será x al cuadrado, o sea, x al cuadrado a la n me da x a la 2n. Ya la habíamos hecho ahorita, la seguiremos haciendo en el taller, la seguiremos haciendo en series de Taylor y Maclaurin. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer, muchachos, para llegar a donde quiero? Integrar dos veces. Entonces, la transformación 3 será integrar una vez uno más x al cuadrado de x. Yo sí puse en las fórmulas, sí, de x. Integrar. Sí, pues acá también tenía que ponerle de x, pero bueno, detallito menor. Entonces, integral de uno sobre uno más x al cuadrado va a ser igual a la integral de la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n. ¿Cuánto me queda entonces? Sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre 2n más uno más C. Listo. Más C. Paso número 4. Me dijeron que tengo que integrar eso dos veces. Listo. La integral, la doble integral de, ah, la doble integral de uno sobre uno más x al cuadrado de x será igual a calcular la integral a la sumatoria de n igual a cero hasta infinito. Tenemos un poquito más de espacio aquí. De menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre 2n más uno más c. Y esta integral va a ser igual a nada más y nada menos que la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n. Al exponente le sumamos uno, este 2n más uno no se desaparece, y el exponente, bueno, copiamos primero esto. Menos uno a la n sobre 2n más uno por x a la 2n más 2 sobre 2n más 2, ¿cierto? Así es integrar. Le sumo uno al exponente y ese mismo exponente lo pongo abajo, más cx más d. Listo. Más cx más d. Y así quedaría la integral. Bueno, nosotros podemos hallar esa c. Voy a correr esto para abajo. Nosotros podemos hallar esa c. ¿Cómo hallamos esa c? Yo sé que esto, yo sé que la primera integral, yo ya la hice, la primera integral es igual a tangente inversa de x. Bueno, mentiras, dejemos esto acá arriba. Así quedaría la integral. Entonces vamos a finalizar con cómo hallar las constantes.
¿Cómo hallar C? Porque D no se puede hallar. D es la constante de siempre, pero C sí se puede hallar. ¿Cómo hallar C? Yo sé que la tangente inversa de X, yo sé que tangente inversa de X es igual a la integral de 1/1 más x2 de X. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar. Entonces, vamos a evaluar en la X más fácil, que es tangente inversa de 0 es igual a 0. Cuando X es igual a 0, tangente inversa tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a coger esa expresión, sería esta de acá, y vamos a evaluar en X igual a 0. Sencillo, muchachos, ¿qué pasa si yo meto acá la X igual a 0? 0 a lo que sea me va a dar 0, entonces toda esta expresión se va a anular. Si yo meto acá X igual a 0, toda esta expresión desaparece y me va a quedar entonces 0 es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de -1 a la n por 0 a la 2n más 1 sobre 2n más 1 sobre 2n más 1 más c. Todo esto se me va para 0, entonces me va a quedar c igual a 0. Listo, la c es igual a 0. Finalmente, diremos que la integral de tangente inversa de x, lo cual ya encontramos desde el inicio, que es igual a integrar dos veces 1 más x al cuadrado de x. Bueno, vamos a poner esto así, más lindo. Vamos a correr esto que me faltó el de x. Ya sabemos entonces que esto será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de -1 a la n por x a la 2n más 2 sobre 2n más 1 por 2n más 2 más 0 por x, pues da 0 porque la c vale 0. Entonces le pondremos solamente más d. Y esa será la respuesta. Bueno, este ejemplo claramente ya es de un nivel superior. Hay ejemplos así, hay que saberlas. Aunque sea un nivel superior, hay que saberlas también porque perfectamente esta puede ser tipo parcial. Pero en el taller veremos muchísimas más. En el taller haremos otros casos porque hay veces que tengo que hacer, por ejemplo, pues los que están repitiendo sabrán a qué me refiero. Tengo que cambiar esto, no sé, a n igual a 2, etcétera. Entonces, ya vimos el 80% de los casos. Ya los casos un poquito más especiales los veremos en el taller. Eso es todo. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la siguiente clase ya para ir rematando con series de Taylor. Eso es todo y feliz tarde.